Hola, te saluda el pastor Robert Lane. La reflexión de hoy lo encontraremos en el Evangelio de San Lucas capítulo 10. Lecturemos por favor desde el versículo 38 hasta el versículo 42. ¿Me acompañas? Dice la escritura: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el relato de hoy, veremos a nuestro Señor Jesucristo llegando a visitar a una familia que era muy cercana a Él. Claro, hablamos de la familia de María, cuyos hermanos eran Marta y Lázaro. Ya en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, la Biblia nos había descrito el gran amor que Jesús tenía por esta familia. Es por ello que cuando Lázaro se encontraba enfermo, las hermanas enviaron a Jesús el mensaje para que él retornase pronto y así su hermana sanase. Pero por un gran propósito de Dios, nuestro Señor Jesucristo tardó 2 días en llegar. Por propia decisión, detuvo su viaje hacia Betania para que posteriormente, cuando ya Lázaro se encontraba muerto, nuestro Señor Jesucristo lo resucitase de entre los muertos. Sí, claro, es esta familia, muy cercana a Él, de aquellas mujeres que se encontraban siempre sirviendo al Maestro. Es por ello que este capítulo nos revela cómo nuestro Señor Jesús, apartándose de sus discípulos, se acercó a esta aldea de Betania. Aunque el texto no revela el nombre, pero de una manera implícita podemos comprender qué es esta aldea. Claro, ya que describe en el versículo 38 que era Marta la que le recibió en su casa, y también asocia a esta mujer con su hermana, que es María, las cuales se encontraban justamente en este hogar para recibir a este ilustre invitado. Entonces, parece ser que nuestro Señor Jesús no era la primera vez que llegaba a este hogar, ya que era el hogar de personas muy cercanas a Él, que le tenían un gran afecto. Seguramente para el Maestro, este hecho generaba en su corazón mucha alegría y sobre todo mucha tranquilidad, ya que había lugares en el cual Él no era bien recibido. Y a esta altura de su ministerio, muchas personas ya querían asesinarlo. Pero era gratificante para el corazón del Maestro que también existieran personas que albergaran en su corazón el deseo de recibirlo y poder pasar tiempo con Él, confortándolo y sirviéndolo. Es por ello que Jesús no es ajeno a llegar a esta aldea de Betania y de una manera muy particular llegar a visitar a la familia de Marta y María. Ya de por sí, la buena iniciativa del Maestro de llegar a visitar a sus grandes amigos no quedaba solo en el deseo de nuestro Señor de llegar a este hogar. La Escritura describe que también ellos tenían ansias y sobre todo la mejor disposición de recibirlo. Es importante comprender que nuestro Señor siempre ha deseado llegar a todas las familias, a todos los corazones, y siempre poder visitarnos y compartir con nosotros momentos diarios en diferentes situaciones que podamos atravesar. Él siempre ha anhelado poder acompañarnos y poder regir nuestras vidas, nuestros proyectos y todo aquello que nosotros podamos convivir también en nuestras familias.
Entonces, también es importante comprender de que este momento tan especial, tan espiritual, solo puede ser concebido cuando las dos voluntades tienen el mismo anhelo. Por un lado, es nuestro Señor queriendo llegar a nuestras familias, a nuestros corazones, estar dentro de nuestros planes. Pero por otro lado, Él también espera que nosotros también podamos invitarlo a que Él pueda quedarse, que Él pueda posar y Él pueda reinar en nuestros corazones y en nuestros planes personales. No podemos comprender un amor hacia Jesús donde solo esperamos que Él tenga la iniciativa de amarnos y querernos y estar siempre apoyándonos y socorriéndonos en los momentos que más lo necesitamos, pero que lo alejemos de nuestras vidas, de nuestro entorno, de nuestros planes, de nuestros pensamientos. Qué importante es entonces que esta relación entre el Señor, entre el Maestro y sus seguidores sea una relación mutua, donde el Dios maravilloso quiere venir a morar en nuestras vidas y donde nosotros le abrimos las puertas de nuestros corazones para que Él se quede y cene con nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, justamente nos habla acerca de esta gran verdad. Cuando la Escritura nos dice, yo estoy a la puerta y llamo, aquel que oye y abre la puerta, entraré yo, cenaré con Él y me quedaré ahí con Él. Entonces, el Señor siempre ha tomado la buena iniciativa de quedarse en nuestras familias. Él no puede reinar en un hogar si no ha sido invitado. Él no puede quedarse en un lugar donde no lo quieren. Y más aún, donde no están dispuestos a vivir sus principios y sus verdades. En estos tiempos, el mundo se sorprende y reclama acerca de la providencia y la misericordia de Dios en los tiempos de pandemia que vivimos. Y muchos empiezan a objetar que dónde se encuentra ese amor misericordioso de ese Dios de la Biblia, que lo sentimos tan ajeno y tan lejano a nuestra triste realidad. Pero ciertamente ese Dios maravilloso se encuentra en el mismo lugar que siempre ha estado, en su trono de gracia, buscando siempre llegar a nuestras vidas y gobernarnos por siempre. Pero nosotros lo hemos alejado de nuestras vidas y de nuestras familias. Es por ello que el versículo 38 nos ilumina el texto al revelarnos el profundo deseo de Jesús de entrar a la aldea de Betania y quedarse en la casa de Marta, María y Lázaro. Aunque ciertamente para el episodio que estamos meditando hoy no se nombra a Lázaro, pero sí a las mujeres que tendrían grandes lecciones que darnos. Ahora, la primera que sale a recibir al maestro es Marta. No es de sorprendernos, ya que cuando su hermano había fallecido, fue también Marta la que corrió a dar el encuentro al maestro antes que él llegara al sepulcro. Y justamente, encontrándose con él, lo confrontó y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es esta Marta, osada, atrevida, apasionada, con un temperamento muy extrovertido. Pero al mismo tiempo, una Marta que era muy amada por el Señor. Algunos comentaristas bíblicos llaman a esta mujer como la Pedro femenino, por su impulso, por sus decisiones, que las oportunidades que la Biblia nos revela acerca de sus intervenciones siempre fueron así, muy atrevidas, muy decididas. Ahora no era la excepción. Pero cuando describe a María, su hermana, en los textos que hemos leído, y justamente en el pasaje de la resurrección de su hermana, contemplamos a una María con un temperamento
más introvertido, más pasivo, más un temperamento de sosiego. Ahora, nos encontramos con dos mujeres con diferentes caracteres. Claro, con diferentes reacciones. Pero lo sorprendente de todo esto es que el gran amor de Jesús no fue indiferente a ninguna de ellas. Por eso la Escritura nos revela del gran amor que Él tuvo hacia estas mujeres. Por tanto, nosotros no podemos creer y entender que el amor de Dios se entiende por categorías, donde solo es exclusivo para determinado tipo de caracteres, que solo es exclusivo para determinado tipo de temperamentos. Claro que no. La Biblia nos revela y nos enseña que el gran amor de Dios fluye de una manera increíble y que quiere alcanzar todos los corazones y ama a todas las personas con sus diferentes temperamentos que ellos puedan tener. Claro, mi hermano, claro, mi amigo, si tú en algún momento de tu servicio al Señor has tenido inconvenientes y te has sentido a veces frustrado y te has cuestionado a ti mismo, puede, por tu manera de ser extrovertida, muy social, y has sentido que has sido objeto de críticas y murmuraciones donde muchos te han etiquetado como una persona frívola, superficial, y donde el Espíritu de Dios no puede obrar, y menos que pueda madurar. Déjame decirte por propia experiencia de que yo viví momentos así en mi conversión y que muchos definieron que mi vida se alineaba más a una vida superficial porque podían muchas personas juzgarme por mi temperamento y mi manera de ser. Déjame decirte que el Señor me amó así como soy. Y Él no encontró ningún problema para poder usarme en su gracia y permitirle servirle con el carácter que Él me ha dado. Entonces, tú puedes, en la presencia del Señor, ser perfeccionado en tu carácter. Pero Dios no va a cambiar tu carácter para mal. Lo va a perfeccionar siempre alineado haciendo el bien conforme al corazón de Jesús. Pero Él va a amarte y va a respetar muchísimo tu manera de ser. Considero que solo el pecado puede destituirnos, puede juzgarnos y separarnos de la presencia de Jesús. Pero no podemos ser tan ligeros de mirar y juzgar a creyentes con otro tipo de carácter e interpretar que su manera de ser es sinónimo de mediocridad y superficialidad. Ahora, podemos encontrarnos también que tu caso sea diferente, de una persona poco expresiva, que no le gusta mucho sociabilizar y que esto ha sido motivo también de duras críticas, donde las comunidades donde has llegado o en la vida donde tú te desenvuelves, te has encontrado con muchas críticas, palabras hirientes acerca de tu manera de ser, donde ha considerado que tus aportes son mínimos o nulos, donde tu presencia en las comunidades y en los grupos sociales realmente no contribuye a un momento agradable e importante, donde muchas veces han considerado que tu presencia o ausencia no ha determinado ninguna reunión ni ningún grupo de amistad. Déjame decirte, Jesús te ama con el temperamento que tienes. Pueda que seas extrovertido o introvertido, Jesús te ama igual. Entonces, encontramos a estas dos hermanas con diferentes temperamentos, pero el gran amor de Dios amándolas por igual. Y el texto no solo nos revela el hecho de que Marta corrió hacia Jesús y le dio el alcance justamente y la bienvenida a su casa, sino también comienza el versículo 39 a revelarnos justamente ese tipo de carácter que tenía María y que ahora no solo va a reflejar su temperamento, sino que también va a empezar a reflejar
su espiritualidad y sus decisiones. Te lo explico. El versículo 39 dice la Escritura que cuando estaban ya en el hogar de las hermanas, María se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Es necesario detenernos un momento para meditar y aprender lo aleccionador que puede ser la conducta que María tomó y la decisión firme que ella asumió frente a la llegada a la presencia del Maestro en su familia. Era un momento importantísimo. Era un día glorioso en la vida de esta mujer. Estaba con el Dios mismo encarnado en su hogar. Y Jesús, llegando a su familia, visitando en su casa, Él hizo lo que siempre hizo bien y lo que siempre nos enseñó a nosotros a poder asumirlo con amor y con mucha dedicación, de predicar todo el consejo del reino de los cielos. No fue la excepción para el Maestro ahora ponerse a predicar su propia palabra en la casa de sus amigos. No encontramos a un Jesús haciendo milagros y liberando endemoniados como el Gadareno, o sanando mujeres como la que tenía el flujo de sangre en el camino, o saliendo de Jericó dando vista a un ciego como Bartimeo. No solo vamos a conocer a un maravilloso Jesús subiéndose en una barca y desde ahí dándonos grandes lecciones de su palabra, o a través de la tormenta enseñándonos la confianza hacia Él. También lo podemos ver en el monte de la transfiguración y lo podemos ver en un huerto aleccionándonos acerca de la verdadera oración. Ahora Jesús nuestro Señor también nos da una tremenda cátedra donde Él, llegando a casa, priorizó la predicación de la palabra. Y comprendió Él siempre que lo más importante para todo buen hijo de Dios es aprovechar los tiempos y saberlos aprovechar para bien. Es por ello que nuestro Señor Jesús lo primero que hizo fue predicar. Y esto nos deja una gran lección a nosotros también, de asumir nuestra vocación, nuestro compromiso y nuestro discipulado, de predicar fuera y dentro de tiempo. Para el Señor no fue ningún limitante, ni ningún problema predicar su palabra en un hogar. Claro, la palabra de Dios no está limitada en un templo, no está segregada en un lugar, en un espacio u hora determinada. La palabra de Dios no es exclusivo de alguna religión, no es exclusivo de un horario, no es exclusivo la presencia del Señor en un lugar alfombrado donde tenga un ambiente y donde pueda tener toda una estética de ritual. Es necesario comprender que siempre es bueno predicar el Evangelio de Cristo en cualquier lugar, en cualquier momento. Todo momento será bueno y todo lugar será oportuno. Es por ello que nuestro Señor, con buena disposición, se puso a predicar en el hogar de sus amigos. Y esta palabra que Él empezó de sus labios a transmitir a las mujeres, trajo dos reacciones diferentes. Primero contemplemos la de María. Justamente conversando y meditando en el versículo 39, volvemos a recordar que ella se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Lo primero que vamos a rescatar en ella es la postura que ella tomó. Ella se sentó a los pies del Maestro. Y esto nos revela que realmente tenía una gran resolución en su corazón de escuchar el consejo de Dios. Ella no se puso a hacer otras cosas y a la par oír la predicación. Ella tenía una firme decisión de aprovechar al máximo todo el consejo de Dios. No se quería quedar con una porción del mensaje. No se quería quedar con una frase o una parte de lo que Jesús estaba enseñando. Ella había tomado la decisión de sacar el máximo provecho y quedarse con toda la predicación de ese día. Es por ello que ella se arrodilla, se sienta a los pies de Jesús para poder tener la mejor comodidad y con esto demostrar su disposición
de aprender ante las clases aleccionadoras del Gran Maestro. Es importante nosotros también tomar este ejemplo que nos deja María y comprender que cuando Dios nos quiere enseñar, a leccionar, a doctrinar en sus verdades, siempre nuestra postura debe ser la mejor. Una postura y una firme resolución de estar preparado para escuchar su palabra, disponer nuestros corazones para poder recibirla y no dejar que nada nos pueda distraer en ese momento tan importante y tan sagrada que es meditar en sus verdades. Cuando tú te acercas en algunas comunidades, haces vida de iglesia, te aconsejo de todo corazón, saca el máximo provecho a tus servicios al Señor. Entra totalmente con la mejor postura de estar concentrado y con una mente muy despejada y con un corazón muy dispuesto a escuchar todo lo que el Señor te quiere dar en ese día. A compartir con la comunidad un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor. No permitas que ninguna cosa pueda distraerte de tu enfoque principal, que es escuchar al Señor hablándote a través de sus siervos. Déjame decirte que muchas veces esas distracciones que pueden no permitir tener una buena postura frente a su verdad, también puede ser de una manera emocional y subjetiva que nos puede afectar. ¿Cómo así, me dirás, pastor? Te lo explico. Cuando comienzas a escuchar la palabra de Dios a través de un instrumento, sea un hombre llamado pastor o algún líder encargado de la predicación, es importante abrir tu corazón y disponerte a escuchar todo el consejo de Dios y estar muy concentrado en lo que Dios te va a decir a través de ese vaso. Pero si tú te detienes a mirar quién te está predicando y empiezas a juzgarlo, empiezas a cuestionar o ver sus errores y defectos en la exposición, o de repente empiezas a subestimar al expositor y consideras que Dios no puede hablar a través de una persona sencilla o una persona que puede ser que no tenga un nivel académico probado y reconocido. Entonces estás creando distracciones subjetivas que están afectando tu buena disposición y tu buena postura de recibir la palabra de Dios siempre con buena voluntad. Ten muchísimo cuidado, porque eso te va a pasar factura en algún momento y que día tras día vas a empezar a flaquear y espiritualmente a secarte, porque has descuidado lo más importante: realmente venir con un corazón dispuesto, con una mente despejada, a escuchar su maravillosa palabra. Ahora, el texto no solo nos revela una María con una buena postura, sentada a los pies del Señor, y no es de sorprendernos. En otras ocasiones también estaba a los pies del Maestro. Algunas la relacionan con la mujer que rompió justamente aquel frasco de alabastro y estaba a los pies del Maestro jugándola. Entonces, ella sabía que ese era el mejor lugar donde ella podía aprender, poder ser enseñada, y que nadie podía quitarle la bendición de recibir la misma vida a través de Jesús. Esta reacción que ella tomó en esta buena postura hablaba muy bien de María. Pero no solo ella se encontraba ahora sentándose a los pies del Señor. El texto también añade que aparte de su postura, ella oía la palabra del Señor. Entonces, no solo era una expresión corporal a través del sentarse para tomar una posición y de esta manera mostrar su disposición de recibir toda la enseñanza, sino también había una disposición espiritual. Había en su corazón realmente todo un sentir de poder recibir la palabra de Dios sin ningún prejuicio, sin ningún estorbo. Había sensibilidad dentro de ella. Es importante también que no solo lleguemos con una buena postura de aprender, sino que internamente, en nuestros corazones, también exista la mejor humildad, la mejor aptitud para escuchar la palabra de Dios y despejar nuestras mentes de todo prejuicio y toda cosa que pueda crear barreras
entre el mensaje y el receptor. Oh, esto es muy importantísimo y es necesario que lo reflexiones, porque ¿no sería suficiente que tú estés en un lugar sentado con una buena postura? Y puede que en ese momento tu mente se encuentra en otro lugar y que solo has dejado tu cuerpo ahí en esa silla, cumpliendo con un horario y un ritual, pero tu alma y tu mente se encuentran planeando, distrayéndose en cosas de mañana y en otras cosas muy materialistas o en cosas que no tienen nada que ver con el momento espiritual que tú estás viviendo. Traes a tu corazón preocupaciones, traes a tu corazón en el momento de la exposición de la palabra, en el momento de la comunión con tu Dios, traes en ese momento cosas distractivas que no contribuyen a tu real intimidad con el Maestro. Es necesario tomar en cuenta estas dos lecciones que nos da María. Una buena postura para escuchar, que implica realmente una mente despejada y una actitud correcta. Y una buena aptitud para oír su palabra, que implica también sensibilidad, implica también una buena actitud de corazón, de poder siempre escuchar su verdad. Ahora, la Biblia en el versículo 40 también nos viene a revelar acerca del temperamento y la actitud que tuvo Marta frente a la exposición de la palabra que el maestro estaba dando. La Biblia dice que Marta se preocupaba con muchos quehaceres, Y el texto no exagera cuando es clarísimo, cuando nos trae a mención la preocupación de Marta. Miren, es sorprendente que las dos hermanas tuvieron diferentes reacciones frente a un mismo hecho. Era el mismo Dios, era la misma palabra, pero las dos reaccionaron de diferente manera. Es así como muchas veces recibimos la palabra de Dios en una comunidad, recibimos las mismas verdades espirituales, tenemos el mismo Dios, tenemos la misma verdad, pero lamentablemente no todos tenemos las mismas reacciones. Es muy importante que nuestras reacciones sean consecuencias de nuestras decisiones. Es decir, que nosotros podamos tomar las correctas decisiones frente a su palabra, frente a la persona del Hijo de Dios. Si María se detuvo a escuchar todo el mensaje de Dios, es porque ella decidió en su corazón hacerlo. Ahora Marta estaba preocupada en muchos quehaceres. Algunos comentaristas refieren que realmente Marta tenía toda la mejor intención de recibir a este huésped ilustre. Ciertamente, ella estaba asumiendo la postura que cualquier mujer haría cuando alguien llega a visitarlo. De una u otra manera, el inicio de su servicio en sí mismo no tenía pecado ni ninguna falta. Pero lo que nuestro Señor Jesús luego le llama la atención a esta mujer y lo que puntualiza no es en sí el servicio que ella realiza para el Señor, sino la manera como en este servicio ella lamentablemente, se había estresado y se había dedicado de una manera pero tan exhaustiva, que había dejado lo más importante y que solo su mente y su corazón ya se encontraban realmente atados a las preocupaciones que ella estaba asumiendo, no solo aquellas cosas que de por sí ya lo estaba haciendo, sino aquellas que todavía iban a llegar, pero ella ya se encontraba asumiéndolo espiritualmente, mentalmente. Claro, porque preocupación tiene que ver con el hecho de estar ocupado en cosas que todavía no han acontecido ni han sucedido, pero nos encontramos atados a esas cosas. Y Marta, si desde un comienzo había comenzado a servir al Señor, ella pudo haber avanzado tan rápidamente sin saturarse en tantos quehaceres y pudo haberse dado tiempo luego de acompañar a su hermana con otra correcta actitud también de escuchar al Maestro. Pero no, ella se detuvo y comenzó a hacer algunas cosas de servicio para el Señor. Y luego se fue llenando de más quehaceres y se fue turbando con sus preocupaciones al punto que se desenfocó de lo más importante. Era el Maestro en su hogar, era el Señor enseñando,
Era la oportunidad que ella tenía, que así nada más no podían encontrar al Señor de una manera tan particular de que el Señor les pueda instruir. Pero ella optó por servir al Señor con una correcta intención, pero motivada en sus propios criterios, en sus propias ideas. Y esto realmente empezó a pasarle factura a Marta, al punto que empezó a crear en ella turbación, comenzó a crear en ella frustración, al punto que en medio de su estrés, en medio de todo lo que ella estaba viviendo, se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Su servicio era para el Señor. Lo que ella estaba preparando era para el Señor. Pero no había comprendido que en ese momento eso no era lo más importante. Y menos aún que podría abarcar de esta manera su corazón y distrayéndola de recibir el mensaje divino por solo afanarse en sus propias ideas, en sus propios deseos, en su quehacer diario. Esto nos da una gran lección el día de hoy, porque muchos tenemos la mejor motivación de servir al Señor y podemos hacer infinidad de cosas por el Maestro, pero es necesario comprender cuánto de lo que hacemos realmente está alineado a lo que Dios ha pedido de nosotros, lo que realmente Dios busca de nosotros, o cuánto de lo que hacemos posiblemente esté enmarcado solo de buen ímpetu, de buenos deseos, pero que realmente a la larga son intenciones vacías y que no traen ningún fruto y contribución al reino de los cielos. Dios no está buscando gente entusiasta ni superhéroes cristianos que se levanten a hacer y a deshacer cosas a su manera, a su estilo, con sus propios métodos y estrategias. Dios está buscando hombres y mujeres que se alineen y dejen totalmente depender de la obra del Espíritu Santo y que todo lo que puedan hacer, todo lo que puedan ejercer para el Señor sea realmente demandado por Él, para que de esta manera puedan ser respaldados también por Él. Muchos de los afanes que vivimos en estos tiempos no son producidos por obras y servicios que Dios nos ha mandado o Dios así lo ha querido, sino que lamentablemente son consecuencias de nuestras mismas malas decisiones. Estamos cosechando muchas veces calamidades, enfermedades emocionales y físicas producto del estrés, por tanto haber abarcado en temas, asuntos que realmente no contribuyen a nuestro sosiego espiritual y a nuestra comunión con Dios. Déjame decirte que hasta en la vida espiritual podemos cometer estos errores y podemos perder la brújula de nuestro servicio al Señor. Te lo explico. Muchas veces podemos estar en la iglesia llenándonos de métodos, de estrategias y de planes de trabajo, donde los calendarios al año lo tenemos realmente saturado de actividades. Pero hemos descuidado lo más importante, que es estar a los pies del Maestro, escuchar su consejo en la comunión con el Señor, que es nuestra vida de intimidad espiritual y de oración. Muchos creyentes, hasta muchos ministerios, hemos comenzado a ministrar a la iglesia y a las comunidades y habiendo descuidado nuestra vida de devocional y de comunión con el Rey. Hemos asumido responsabilidades en las iglesias y tenemos grandes planes, pero que están basados y sustentados solo en emociones y buenos deseos. Pero que la iglesia ha olvidado, ha descuidado su vida de oración, de comunión, ha descuidado su vida de intimidad con el Señor. Se ora poco, se ayuna poco, se vigila poco, se clama poco, se busca la dirección de Dios poco y empezamos a volvernos profesionales del cristianismo. Esto es un gran peligro para los servidores de Dios. El Señor no quiere que estemos realmente preocupados y afanados en tantas distracciones. Estos distractivos pueden llegar a la larga a afectar nuestra comunión hasta el punto que espiritualmente puedan crear zancas donde nos puedan lamentablemente sepultar espiritualmente. Esto del afán y las preocupaciones desmedidas no solo abarca la vida material, que de por sí seguramente muchos nos encontramos lidiando constantemente. Por eso el Señor siempre nos exhortó a confiar plenamente en Él. Caer en afán y preocupación
es caer en cuestionamiento y falta de confianza y fe hacia un Dios proveedor. Por tanto, es pecado no creerle y no confiar en su providencia. Él nos dijo claramente que observemos las flores de los campos que tienen una belleza hermosa y mucho más majestuosa que el mismo rey Salomón. Que contemplemos las aves de los cielos, cómo Dios provee los nidos para ellos y su alimentación. ¿Cuánto más Dios proveerá para los suyos conforme a su necesidad? Si realmente queremos ser consolados y provistos de toda necesidad y saciados con gran abundancia, es necesario estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto demanda tener una comunión íntima como María a los pies del Maestro, constantemente buscando lo mejor. Cuando una persona llega a estresarse de tal manera, a turbar su espíritu, cuando llega ese creyente a llenarse de cosas, muchas veces va a llegar a la iglesia, va a tener servicios, hasta puede exponer la palabra de Dios y se va a encontrar tristemente con realidades así, donde siente vacío, donde su fe empieza a vivir crisis, donde no encuentra satisfacción y nada de lo que haga, por más que parezca muy espiritual, puede llenar su corazón nuevamente con esa frescura que solo el Espíritu Santo sabe dar en un corazón de paz. Es necesario entonces comprender y tener mucho cuidado que esto nos puede afectar en gran manera y nos puede separar de un corazón vivo, fresco de servicio al Señor. Y cuando uno vive este estrés y cuando uno vive estos afanes, empieza nuestra vida a reflejarlo en nuestras acciones, en nuestras palabras, que empieza no solo a afectarnos a nosotros mismos, sino a afectar también a las personas que están en nuestro entorno, a nuestros familiares, a las comunidades donde congregamos. Es por ello que Marta, viviendo este momento de turbación, empezó a reflejar su fastidio y su incomodidad, y la primera a quien alcanzó su estrés fue a su propia hermana, al quejarse de ella ante el maestro. Sí, claro, le dijo: maestro, mira, ¿has visto a mi hermana que no viene a ayudarme? Parafraseando entonces sus palabras, lo que le estaba diciendo al maestro es: ¿cómo es posible que tú estés permitiendo de que ella no venga a ayudarme en algo que yo estoy asumiendo sola, y que tú, siendo tan correcto y tan sabio, haya descuidado este hecho? Ella no estaba comprendiendo que su problema lo había embargado de tal manera que ahora quería poner esta carga que llevaba y quería afectar también a los suyos. Y lo primero que salió de sus labios fue queja, crítica y juicio contra María. Claro, porque al decir: mira, Señor, ¿no has dicho a María que venga y me pueda ayudar? Lo que estaba ella en ese momento transmitiendo al maestro era una total falta de respeto y consideración a su hermana, porque estaba tomando en poco la actitud piadosa que tenía María al haber escogido lo mejor de estar a los pies del Señor. Consideró que esa actitud que ella había tomado no era lo más importante y que ella más bien debía estar al lado de Marta ayudando en los quehaceres. Desvaloró la piedad y la comunión con Jesús. Esto es un gran problema. Cuando nos descuidamos en nuestra vida espiritual, comienzan en otros labios a fluir y a aflorar juicios, quejas, y empezamos a alcanzar a los que están a nuestro alrededor. Y esa amargura, ese estrés que llevamos, podemos contagiar a los demás. Y solo en otros labios empiezan a aflorar problemas, problemas y más problemas. Ahora, este tipo de estrés y enfermedad espiritual no solo puede afectarte y alcanzar la vida de tus hermanos o de tu familia, también puede afectar tu relación con Dios. Claro, ¿de qué manera? Porque vemos a Marta queriendo también alcanzar al maestro también. ¿De qué manera quiso alcanzarlo al maestro? Al involucrarlo al Señor en esta decisión. Quiso hacer al Señor parte de lo que ella consideraba que era un tremendo error, y lo estaba responsabilizando también al maestro. ¿Hasta dónde puede llegar el afán a afectarnos no solo la paz interior, también nuestra vida emocional? Mucha gente ha caído en estado de depresión, afectado y producido por esta excesiva preocupación. Y esto pueda reflejarse en una vida exterior de enfermedades, porque hay enfermedades psicosomáticas que tienen clara relación entre lo emocional y lo físico. Ahora Marta se estaba acercando
y estaba también queriendo involucrar al maestro en este sentimiento de afán que ella vivía. Muchas veces nos acercamos al Señor motivados, ahogándonos en tantas preocupaciones excesivas y nos presentamos en oración no con una actitud de humildad, de búsqueda. No nos acercamos con una actitud de quebranto, queriendo aprender del Señor, sino muchas veces nos acercamos con una actitud de reclamo y de queja. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué tenía que hacer así las cosas, Señor? No es posible. Y esto lo único que refleja es la turbación que tenemos en nuestro corazón. Tienes que tener mucho cuidado. Huye de este estado espiritual. Huye de esta posición que te está llevando el afán, te está llevando las muchas cosas. Porque ciertamente Marta tuvo dos elementos que lo llevaron a este momento, este clima realmente de estrés máximo, donde empezó a claudicar en su estabilidad emocional y sobre todo en su confianza y en su comunión con el Señor. Por un lado, esa preocupación interna y por otro lado, las muchas cosas que ella hacía que le llevaban a abarcar en extensión, saturarse de tantas ocupaciones. Cuando el texto dice, Marta, está realmente en muchos quehaceres afanado. Lo que le está diciendo el Señor es, realmente no solo una cosa te has enfocado, sino que te has llenado de muchas cosas. Y todo esto lo único que han hecho es dividir tu corazón. Y esto nos demuestra que el afán divide los corazones. Y un corazón dividido jamás podrá ser feliz. En cambio, la piedad unifica los corazones hacia una sola verdad, hacia un solo Señor. La Escritura terriblemente nos enseña que Jesús, al escuchar estas palabras de esta mujer, le respondió y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 7 veces en la Biblia nuestro Señor repite el nombre de muchos personajes. Y esto fue precedente a que luego que el Señor los nombró por 2 veces, Él declarara solemnes verdades muy trascendentales. Por ejemplo, cuando habló a Moisés desde la zarza, Moisés, Moisés. Otro ejemplo bíblico podemos también encontrar en la vida de Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de esta manera vamos a encontrar a muchos personajes que cuando Dios los llamó por su propio nombre, insistentemente, era una anticipación de la solemne declaración que ese Dios maravilloso daría. Y esta no fue la excepción. Y esta declaración va acompañada de un amor paternal, pero al mismo tiempo de una exhortación clara y necesaria para la vida de Marta. Por eso la Biblia dice que el Señor lo llamó así textualmente, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. El Señor aquí nos está revelando que este afán había afectado realmente su espíritu y su estabilidad. Y que todas las cosas y amplitud de cosas que había abarcado le habían traído problemas espirituales. En el versículo 42, nuestro Señor le muestra el camino correcto que María había escogido, la mejor decisión que había tomado ella y las consecuencias de esta decisión. Cuando el Señor le dice, solo una cosa es necesaria. En el versículo anterior le habla de muchas cosas que no es el camino correcto, mas el Señor le enfoca a una sola. Solo una cosa es necesaria y María lo ha escogido, dando testimonio que aquello que María estaba haciendo, lo único que revelaba era la firme decisión que ella había tomado. Sí, mi hermano, todo parte de una decisión. Creer en Cristo, seguirle y tomar nuestra cruz, es una decisión. Vivir el Evangelio en santidad es una decisión. Amar al prójimo es una decisión. La vida del cristiano está lleno de decisiones y el Espíritu Santo nos da la fortaleza necesaria para tomar las más acertadas. María había escogido, dice el texto,
la buena parte. Nuestro mismo Señor Jesús alaba a María, lo exalta por su buena decisión. Porque nuestro Dios es un Dios que siempre va a reconocer las buenas acciones de sus hijos, como también va a sacar a la luz las malas. Alguien podría decir cómo el maestro, siendo el huésped de su hogar, se atrevió a llamarle la atención en su propio hogar a Marta. Pero déjame decirte, él no era un invitado, él era el Señor, él era el dueño de ese hogar. Jesús nos invita siempre a vivir con Él, a compartir sus verdades. Pero es necesario que comprendas que esa invitación no radica en alguien ajeno que está llegando a algo nuevo, sino alguien que siempre existió y que siempre fue dueño de todo lo que existe, incluido nuestras vidas. Y lo único que Él está haciendo es tomar posesión de lo que siempre le perteneció. Por tanto, el Señor con toda autoridad pudo hablar a Marta, y esta llamada de atención era necesario para que Marta reaccione y corrija su mal error. El Señor le muestra el camino correcto al explicarle y decirle que María había escogido la buena parte, la cual no le sería quitada. Esa buena parte es Jesús mismo. Esa buena parte que la acompañaría todos los días en esta vida y en la otra también. En este lado de la eternidad y en el otro lado de la eternidad. Porque vivir con Cristo, depender de Él, unirnos a Él en la fe, estar siempre a su lado, implica relacionarte con Él en su sacrificio y en su salvación. Por tanto, todo lo que el Padre ha otorgado al Hijo, a través de Él, nosotros hemos sido coherederos de esta salvación y esta bendición de la eternidad. Lejos de Él, nada podemos hacer, menos aún podemos ser dignos de alcanzar la eternidad. Nunca se olviden del pámpano, nunca se olviden de la higuera. Realmente Él es aquel que produce y en Él habita toda la verdad y todo el misterio de la eternidad del Padre. Entonces, estar ligados a Jesús, estar unidos en su muerte y resurrección a través de la fe, es estar unido a lo mejor, a la buena parte. Cristo es la buena parte. Y el Señor nos promete que nunca perderemos su presencia, por tanto, el alcance de sus bendiciones. Así estemos aquí en la tierra o ya no estemos, las decisiones que hayamos tomado aquí como María, al estar a los pies del Maestro, aprendiendo y sirviéndole, nos alcanzarán toda la eternidad. Pero qué triste sería si tomamos la actitud de Marta, afanado en tantos quehaceres materiales en esta vida terrenal, y descuidamos lo más importante. Puede que en la otra vida, lamentablemente, no cosechemos lo que hemos mal sembrado. En esa vida tenemos que decidir entre lo importante y lo urgente. Lo importante es Jesús, su vida, sus mandamientos, sus promesas, sus verdades, nuestra comunión con Él. Entrégate a Él, apártate del pecado y de los afanes. Comienza a vivir esa comunión íntima a los pies del Señor en una vida de obediencia y de constante búsqueda de su presencia. Anda a una comunidad cristiana donde te enseñe la palabra de Dios y búscalo. Lo urgente es aquello que está a la puerta siempre y que necesariamente siempre nos está tocando, buscando que podamos asumir y resolverlas, y que ciertamente es parte de la vida. Y que gran parte de esas cosas urgentes nos satura, nos asfixia y nos demandan toda la concentración y tiempo. Pero a la larga no es duradero. A la larga no promete eternidad y menos paz interior. Si tenemos que escoger entre lo urgente y lo importante, quédate con lo importante. Quédate con la buena parte. Y Él se llama Jesús.
Soy el pastor Robert Lane y sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Comparte por favor estos videos con muchos amigos para que también ellos decidan por lo importante y que lo urgente tenga su lugar, mas lo importante trascienda para la eternidad. Shalom.